saludarte nuevamente. Qué lindo dirigirme a ti en este día tan especial. Después de haber pasado una semana hablando con total claridad sobre el gestor de la comunión, que es el mismo Espíritu Santo cuando entra al corazón del hombre. Y como ya hemos estudiado, es la Trinidad en pleno aquí. Imagínate esa realidad tan poderosa, lejos de la religión, lejos de cualquier filosofía humana. La realidad espiritual es que la Trinidad puede llegar a ti porque es el gestor de la comunión, el mismo Espíritu Santo. Por eso no exageramos cuando decimos que hemos pasado una semana interesante conociéndolo. Pero hoy quiero hablarte directamente a ti para que juntos podamos adentrarnos en la palabra de Dios para conocer al opositor de la comunión en la familia. Es un tema solemne, es un tema agudo, pero real. Estamos en una sociedad que obnubila, que opaca toda la realidad de Dios y mucha religión, pero poco de Jesús, poco de la verdad. Hoy vamos a conocer el opositor de la comunión en la familia. La vida cristiana real, siempre está en una encrucijada, para tomar una u otra decisión en la vida, en nuestro diario caminar. Y nosotros debemos entender que las cosas espirituales solo se pueden entender cuando Cristo está en nuestro corazón. No estoy hablando cuando tienes una religión, porque ni la religión cristiana puede hacer nada por nadie. Estoy hablando cuando Cristo tiene una relación personal contigo, una relación, como dijimos la semana pasada, una relación vertical, concreta y absoluta. Mira lo que dice la Biblia, y vamos a empezar abriendo la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, verso del 12 al 14. Mira qué interesante nos presenta el apóstol Pablo esta realidad. Y nosotros, dice la Biblia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Con toda claridad, mi querido amigo, el apóstol dice que solamente se entienden las cosas de Dios cuando Cristo está en el corazón. Fuera de eso van a parecer locura. Por eso que el gestor de la comunión tiene que estar en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestro corazón. Pero hay opositores. Y yo quiero presentarte hoy 3 agentes que son nuestros enemigos y opositores en la vida con nuestro Señor Jesucristo. En una relación personal hay opositores. Y hoy quiero darte estos 3 agentes para que tú anotes, para que lo tomes, para que vivas solemnemente y no te den gato por liebre en ningún lado. El primero de ellos, vamos a hablar y entrarnos al tema de una vez. El primero de ellos, el primer opositor para la comunión en la familia es Satanás. Sí, mi amigo, mi amiga, Satanás. Dios es real, pero Satanás también. Y tenemos que conocer un poquito a este enemigo de nuestras almas, que es el primer opositor de la comunión. Cuando nosotros revisamos la Biblia y vamos al libro de Ezequiel, el tremendo profeta Ezequiel, vas a encontrar en el capítulo 28 una descripción que hace la Biblia, el Espíritu Santo, sobre quién es Satanás. Nosotros a veces queremos luchar contra nuestros enemigos y para luchar contra nuestros enemigos tenemos que conocerles y muchas veces no conocemos quién es Satanás. Ezequiel 28 da una descripción absoluta de contra quién es nuestra lucha real. En Ezequiel 28 hay un juicio contra el rey de Tiro. Si tú empiezas a leer Ezequiel 28 vas a ver que le está hablando al rey de Tiro. Pero a partir del verso 11 hay un cambio rotundo en la declaración del profeta. Y mire lo que dice a partir del verso 11 de capítulo 28 de Ezequiel.
vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Mira cómo cambia este espíritu de profecía para ya no ver al príncipe o al rey solamente como una imagen, sino atrás de lo que está del príncipe y del rey. Es decir, ya no está viendo a la persona, sino lo que está detrás de la persona. Y ese es Satanás, porque obviamente el príncipe de Tiro no ha estado en el huerto del Edén. Le está hablando directamente y está describiendo quién es Satanás. Y dice que es hermoso, el sello de la perfección. En esta sociedad pensamos que si se aparece Satanás será con cachos, cola, tridente, pero no es así. Eso es una absurda representación. Satanás fue creado por Dios como un ángel de luz. Por eso que en el verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Tendríamos muchísimo de qué hablar aquí, pero déjame mostrarte algunas características que tenemos que conocer de este primer opositor de nuestra alma, nuestro primer opositor en la comunión, en nuestra familia. Primero déjame decirte que Satanás es una criatura, es un ser creado. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el antónimo de negro? Me vas a decir blanco. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el antónimo de corto? Me vas a decir largo. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el antónimo de Dios? Caeríamos en un error rotundo al decir Satanás. Porque Dios no tiene antónimos. Satanás no es su antónimo. Satanás no está al mismo nivel de Dios. Satanás es un ser creado. No está en una lucha de fuerza a fuerza con Dios a ver quién gana. No es así, mi amigo, mi amiga. Hay mucha gente, hay muchas sectas donde se habla entre una lucha entre Dios y Satanás, entre lo bueno y lo malo. No, eso no existe. Esos misticismos son satánicos y no se presentan en la Biblia. La verdad es que Satanás no tiene ningún tipo de lucha con Dios porque Dios es el creador y Satanás es una criatura. El antónimo de Dios nunca será Satanás. Satanás está aquí como un ser creado y tú tienes que entenderlo. Por eso que en el verso 15 dice, perfecto eras desde el día que fuiste creado. No lo olvides, no estamos en una disputa entre Dios y Satanás. Dios es el creador del mundo, de todo el mundo. Satanás es una criatura. Y tenemos que entenderlo porque si tenemos a Cristo en el corazón, somos más que vencedores. No tenemos que estar escondiéndonos con huestes satánicas porque la verdad es que Dios es vencedor, Dios es superior. Satanás es una criatura y es real, pero no lo olvides, él ha sido creado. Lo segundo que tenemos que saber es que Satanás es padre de mentira. Esa es una de las descripciones que le da la Biblia, padre de mentira. Juan 8:44, me encantaría, mírame bien por favor, me encantaría que tengas tu Biblia a la mano, porque la Biblia es la absoluta palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga, mira Juan 8:44. Cuando termina el verso dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una de las descripciones que da la Biblia de Satanás es que es padre de mentira. Y como vimos la semana pasada, la mentira tiene que ser erradicada de toda persona que se llama cristiano. Porque si queremos ser más parecidos a Satanás, lo único que tenemos que hacer es mentir. Y ahí nos volvemos más parecidos a Satanás. Él es el padre de mentira y la Biblia lo declara. El mismo Jesús consigna este verso 44 del capítulo 8 de Juan. Pero también en la Biblia vas a encontrar que este opositor de la comunión también es un león rugiente, dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:8 dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
¿A quién devorar? Y acá quiero detenerme un ratito para que tú veas lo majestuoso que es el idioma que el mismo Señor eligió para que se escriba el Nuevo Testamento. Nos acerca matemáticamente a la gramática, porque, ¿por qué te digo matemáticamente? Porque este idioma es exacto, es decir, tú no puedes confundir un más con un menos, un por con un entre. Y así lo escribe, matemáticamente, en el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Y cuando se habla de la palabra adversario, esa palabra en el griego tiene artículo. Quiere decir que este es el adversario. Cuando una palabra en griego tiene artículo, como ya lo vimos anteriormente, tiene todas las características de esa palabra. Cuando Pedro habla aquí, dice que este es el adversario. Este es de verdad el opositor, el absoluto adversario de nuestras almas, Satanás mismo. Y cuando habla de rugir, él como león rugiente, el rugir habla de un rugir constante. No ruge una vez en tu vida y se va, sino que es un rugir constante, está al acecho. Mi amigo, mi amiga, escúchame bien. Está al acecho, constantemente, a cada momento, quiere que nosotros vivamos una vida de lastre en este mundo. Y tendríamos tanto que decir aquí. Si nosotros vamos a la palabra devorar, dice, anda alrededor buscando a quién devorar. La palabra devorar aquí es que en un instante, literalmente te come de pies a cabeza. La palabra literal es tragar. Mira, frente a qué opositor estamos de la comunión. El adversario, el opositor. Y lo más inteligente que puede hacer Satanás en esta sociedad es hacer creer a la gente que no está y que no existe. Y déjame decirte que sí es real y que va a estar constantemente buscando a quien devorar. Y ya sabes que devorar es comer de pies a cabeza. Quiero ir contigo al segundo opositor de la comunión en nuestra familia. No solamente Satanás, que es el opositor, sino también quiero hablarte del sistema. Y he elegido otra palabrita con ese para que no lo olvides. Satanás y el sistema. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento vas a encontrar a un autor llamado Santiago en el capítulo 4 que nos habla del sistema. Cuando hablamos del sistema, hablamos del mundo, no como gente, no como la gente, sino como el sistema mundial que se mueve. Mira lo que dice Santiago 4:4. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, por favor, mírame y escucha bien esto. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es tan importante conocer en esta sociedad. Es tan importante atesorar esto. Cuando habla de mundo, como dijimos, no habla de la gente. Habla del sistema que nos aprieta, del sistema que nos mete en un molde, como ya vamos a explicar más adelante. Santiago dice que si somos compañeros del mundo, estamos cercanos al mundo, es decir, tenemos una amistad, somos automáticamente enemigos de Dios. Hay una historia en la Biblia muy interesante en el Génesis que habla de Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando uno revisa esta historia en el Génesis, se va a encontrar que Abraham está con su sobrino y hay una parte donde él le dice, bueno, ¿a dónde vas a ir? Esto está a partir de Génesis 13 hacia adelante. Le dice, bueno, tú elige a dónde vas porque tenemos tantas cosas que nuestros siervos no pueden juntarse, pues están peleando. Y le dice a Abraham, bueno, Lot, elige hacia dónde vas. Y el sobrino mira hacia dónde ir y ve a la llanura de Sinar. Y ve como un campo maravilloso adelante. Todos sus sentidos se posaron ahí. La Biblia dice que donde vio Lot era como el huerto del Edén. Imagínate lo próspero y maravilloso que veía y lo lindo que veía Lot.
Y Lot se dirigió hacia ese lugar. Sabes, cuando tú sigues leyendo la Biblia, te darás cuenta que ese lugar fue Sodoma y Gomorra. Y Lot, amando a Dios, se metió en ese sistema que él mismo defendía y no quería salir porque le convenía. Pero cuando sigues tú estudiando la Biblia, el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pedro habla de Lot, y escucha lo que dice de Lot. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, Lot, metido en el sistema, a pesar que amaba a Dios, su corazón se estaba despedazando. Era como tomar con una mano a Dios y con otra mano el sistema. Mi querido amigo, es demasiado espacio. Es muy largo la brecha. Tú no puedes hacer eso. Si haces eso, tu vida se despedazará. ¿Sabes cómo terminó Lot? Teniendo tantos siervos, tanta cantidad de provisión. Terminó solo en una cueva, sin familia, destrozado, porque él, conociendo a Dios, se dedicó a mirar y ser amigo del sistema, ser amigo del mundo. Y sabes, el corazón más miserable no es de una persona que no conoce a Dios. El corazón más miserable es de una persona que conoce a Dios, pero vive como si no lo conociera. No podemos ser amigos del mundo porque nos constituimos inmediatamente, automáticamente, enemigos del Dios viviente. Esto es terrible porque hoy en esta sociedad, mucha gente que se dice cristiana está maquillando la palabra de Dios, dando opciones a que acercarse a Dios pueda tener un montón de caminos. Y escúchame bien, la Biblia es contundente y la Biblia dice que hay un solo camino para conocer a Dios. Ese camino es Jesucristo y el puente, la cruz del Calvario. Fuera de Jesús no existe otra posibilidad de tener una relación con Dios. Pero hoy, nuestro cristianismo, que empieza a menguar, va maquillando y vamos hablando del mucho amor que hay que tener a todos, pero mimetizándonos con el mundo y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno para ser agradables a los demás. Mis queridos, el cristianismo nunca tranza con la mentira ni con esa declaración absoluta. El único camino es Jesús. Fuera de eso, caminamos a una condenación eterna, sin regreso y sin esperanza. Tremendo opositor es el sistema para nuestras vidas de comunión. Y el último opositor, el número 3, nuestro ser. Hablamos de Satanás, hablamos del sistema y ahora quiero hablar del ser. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué el ser? Bueno, nuestra naturaleza tiene un enorme problema con Dios. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 51, verso 5. Él dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Oh, mi amigo, esto es impresionante, porque aquí está hablando de una naturaleza, de un ser que tiene una falla genética. Es decir, todo ser humano que entra a este mundo ya tiene problemas con Dios. Mis queridos, el mundo no está dividido como nosotros a veces lo planteamos. Buenos, malos. Los buenos recibirán una recompensa, los malos serán un castigo. No, la verdad es que todo ser humano está a espaldas de Dios desde que es concebido. ¿Dónde se hace la concepción? La concepción no se hace cuando uno entra al mundo y cuando nace. La concepción es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Desde ese momento, ni siquiera en la clínica saben que estás embarazada, ni tú tampoco, mi querida amiga. Y ya el ser que tienes ahí ya tiene un problema con Dios. Es impresionante conocer esto. Por eso que nuestro ser, nuestra naturaleza se inclina a las cosas que son anti Dios. Por eso tenemos una sociedad que le llama a lo bueno malo, como decíamos, y lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es como un imán al mal.
Mira cómo lo describe magistralmente el viejo profeta Jeremías en la Biblia. Jeremías 13:23. Él dice lo siguiente: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. En otra versión, el profeta Jeremías dice: ¿podrá el morenito o el negrito cambiarse el color de su piel? ¿Podrá el leopardo cambiarse sus manchas? ¿Elegir qué color quiere en sus manchas? ¿No te parece absurdo eso? Bueno, de la misma manera, es absurdo y ridículo que el hombre quiera decir que es buena gente cuando está habituado a hacer el mal. Nuestro ser tiene un problema con Dios y es un tremendo opositor para la comunión. Nuestros egoísmos, nuestra soberbia, nuestra vida diaria fuera de Dios. Por eso que es imposible, y escúchame bien, es imposible tener una vida de verdad si no tienes como dueño total, absoluto a Jesús en tu corazón. No hablamos de religiosidades, por favor, no hablamos de ritualismos, hablamos de una vida práctica donde Él sea el Señor y nosotros los esclavos, porque eso produce una rara ecuación de libertad. Pero si yo quiero ser el Señor de mi vida, el que manda en mi vida, los opositores nos harán pedazos en nuestro caminar que nosotros decimos cristianos. Esto es absoluto, esto es contundente y tenemos que entenderlo. Nosotros creemos que somos buena gente, pero nuestra naturaleza nos dice lo contrario. Había un hombre que Jesús tuvo una entrevista, su nombre fue Nicodemo. Esto está consignado en Juan capítulo 3, lo puedes ver en casa, puedes apuntarlo. En Juan capítulo 3 hay un hombre que para la sociedad era intachable. Todo el mundo lo quisiera tener cerca. En esa sociedad tú le preguntabas a un joven y le decías: caballero, ¿qué te parece Nicodemo? Y él te diría: Jorge, la verdad es que yo quiero que mi papá sea igual a él. Yo quiero que él sea mi consejero. Señorita, ¿qué le parece a usted Nicodemo? Y la señorita diría: mira Jorge, la verdad es que yo quisiera tener un guía así, un padre así. Pero si yo le pregunto a Dios y alzo mis ojos y le digo: Señor, ¿qué opinas de Nicodemo? Dios diría sin titubear: sucio, sucio. Porque Dios no ve las apariencias ni las máscaras, sino el corazón. Y Nicodemo buscó a Jesús por eso. Siendo un hombre intachable en la sociedad, lo buscó de noche porque tenía vergüenza tocar la puerta del carpintero. Pero lo buscó. Y tuvo un cambio radical, no por su buena gente ni su religiosidad, sino porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Y cuando Él entra, podemos tener victoria sobre estos tres opositores. Pero no podemos terminar con trágicas noticias, porque el Evangelio siempre da esperanza. Y a pesar que el tema es oscuro y difícil, son los opositores de la comunión en la familia, donde tú y yo tenemos esa lucha constante contra estos tres opositores. Déjame decirte cómo vivir en victoria. Hay un dicho que dice que para muestra un botón, y por el tiempo que tenemos quiero darte ese botón. Y yo quiero que lo atesores, porque esto es el clímax del mensaje para ti hoy. ¿Cómo vivir en victoria? Jorge, ¿cómo hago para poner un pare a los opositores de la comunión en mi vida? Tú lo puedes hacer entendiendo cada vez más la obra de la cruz del Calvario. Déjame darte un pasaje, un solo pasaje para terminar. Abre tu Biblia en Romanos 6:6. Con esto terminamos. Pero goza y disfruta del poder del Dios verdadero en ti hoy, en este día especial para ti. Romanos 6:6 dice lo siguiente: sabiendo esto, está hablando a tu mente. Entiende esto, dice el apóstol, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Está hablando de Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira, si tú tienes la versión Reina Valera ahí en tu mano,
Tú tienes que posar tu mirada sobre la palabra destruido, porque la verdad es que literalmente no es la traducción correcta. Destruido no es la traducción correcta. La traducción literal es pierde su poder. Y déjame explicarte. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo entra a mi corazón? ¿Qué pasa cuando Dios mismo, la Trinidad, entra a mi corazón? Bueno, mi vida está en un nivel de pecado que puede estar aquí, y cuando Cristo entra a mi corazón, Dios aplasta el poder del pecado en mí. Es decir, al pecado no se le destruye, sino le quita poder. Por eso que la traducción correcta es pierde su poder, le quita poder. Entonces, Dios domina mi vida y el pecado se queda bien aplanadito. Pero yo te quiero hacer una pregunta con algo práctico. Yo tengo un hijo. Mi segundo hijo se llama Franco y tiene 4 años. Si yo le hago fuerzas a Franco, ¿tú crees que Franco me puede ganar en fuerzas? Contéstalo ahí. ¿Tú crees que este chiquitín me puede ganar en fuerza? La respuesta es sí. Sí me puede ganar en fuerza. ¿Sabes cuándo? Cuando yo me dejo. Eso es lo que quiere explicar Romanos 6. Cuando Cristo entra, aplana el poder del pecado en tu vida. El pecado no puede ganar, a menos que te dejes. La victoria la tienes cuando Cristo entra, porque aplana el poder del pecado. Pero si tú dejas de tener una intimidad con Dios, pero si tú dejas de tener comunión con Dios y con tus hermanos, si tú dejas que este sistema te coma, si tú dejas puertas abiertas para ver todo tipo de inmoralidad, novelas, programas que te llevan a la perdición, si tú dejas que tus tendencias y pasiones se desborden, entonces estás dejando que Franco te gane en fuerzas. Mi querido amigo, hoy es un buen momento para meditar en la palabra de Dios. Y sí, podemos tener victoria cuando Cristo es nuestro dueño, nuestro Señor. No te olvides que en el Nuevo Testamento jamás se presenta a Jesús meramente como un Salvador. Porque para ser tu Salvador, primero tiene que ser tu dueño. Y por ende, es tu Salvador. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo. Qué buen día para meditar en la palabra, para conocer realmente los opositores de la comunión, como son Satanás, el sistema y tu mismo ser y mi mismo ser, mi misma naturaleza. Pero hay victoria cuando Cristo entra y vivo para Él. Gracias por tu atención hoy. Que Dios te bendiga y esperamos vernos pronto, ahí donde estás, para seguir charlando de la maravillosa, contundente y preciosa palabra de Dios. Que el Señor te guíe, te bendiga y afirme tus pasos cada día.